Chicos, buenos días. Voy a hablar hoy día en el curso de religión sobre la Biblia. Esta hojita que voy a hacer, este tema que ven ahorita, lo van a copiar en el cuaderno, esto, y con la tareita. Vuelvo a repetir esto, me van a copiar en el cuaderno, ¿ok? Vamos a ver hoy día qué es la Biblia. Primero leo esto y después explico con otro documento, ¿ya? Vamos a leer lo que van a escribir en su cuadernito. La Biblia, dice la Biblia es un libro muy antiguo, una obra maestra de la literatura universal y un libro religioso que habla de Dios. La palabra Biblia proviene del griego biblión y su significado traducido es libro o rollos. Para los cristianos, la Biblia es un libro especial y único. En él Dios se da a conocer, habla a las personas y manifiesta lo que ha hecho y sigue haciendo en favor de la humanidad. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por 40 personas escogidas y preparadas por Dios en diferentes épocas y lugares. Sus autores fueron reyes, príncipes, poetas, profetas, pastores, sacerdotes, doctores y otros simplemente fueron pescadores. Fue completada en un periodo aproximado de 1600 años y escrita en 3 idiomas diferentes, pero a pesar de sus distintos escritores, ocupaciones e idiomas, de vivir en lugares y tiempos diferentes, todos los libros de la Biblia muestran una unidad y fue inspirada de la divina y fue la inspiración divina dada por el Espíritu Santo a cada uno de sus autores. ¿Cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento tiene significado pacto o alianza, haciendo referencia a los pactos de Dios con su pueblo escogido y con su Hijo Jesucristo. El Antiguo Testamento narra la preparación de la salvación, mientras que el Nuevo Testamento muestra la manifestación de la salvación por medio de Jesucristo. Por otra parte, estos dos pactos dividieron los tiempos de la humanidad en antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC. Son las siglas, ¿no? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia en total tiene 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento están compuestos por 5 libros del Pentateuco, 12 libros históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores, 12 profetas menores, mientras que los 27 libros del Nuevo Testamento están conformados por 4 evangelios, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro profético. Acá está, estos son los nombres de las Biblias, los libros de la Biblia. Bueno, vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo 27. Empezamos por el Antiguo, por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etc. Y del Nuevo Testamento, Mateos, Marcos, etc. ¿Sí? Está dividido por colores: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Y el Nuevo Testamento por evangelios históricos, cartas paulinas, cartas generales, proféticos. ¿Qué me van a hacer de tareita? Dice, escribe los libros que conforman el Antiguo y Nuevo Testamento. Se van a poner Antiguo Testamento y me van a escribir esto: Génesis, Éxodo, todos los libros, Levítico, en orden. Y después Nuevo Testamento, igual, Mateo, Marcos, etc. ¿Okay? Esta es la tareita que me van a hacer. Ahora voy a explicar un poco, vamos a leer y explicar. Dice, ¿cómo era la religión en tiempos de la Biblia? O sea, antes que se haga se escriba la Biblia, ¿no es cierto? Dice, la Biblia es el resultado de un proceso que duró cientos de años. Mientras esto ocurría alrededor del pueblo de Israel, surgieron grandes civilizaciones. En todas ellas la religión jugaba un papel fundamental en la vida de las personas. Están escritos en papiro, ¿no? La Biblia. Vamos a ver algunas diferencias entre las creaciones de estas civilizaciones y la de los pueblos que escribió la Biblia. Las historias escritas en la Biblia se transmitieron de forma oral y luego se escribieron en rollos de papiro. Ok, dice, los dioses del antiguo, de los pueblos antiguos. Dice, en la antigüedad era general la creencia en muchos, ahí me he comido, bueno, ha sacado mala copia, en muchos dioses y diosas. Se les relacionaba con la naturaleza, los astros, la fertilidad o las cosechas según los casos, y se pensaba que eran como humanos, aunque con poderes superiores. Cuando las personas creen en muchos dioses, se les habla de politeístas o politeísmo. En Mesopotamia y en Canaán la gente les construía templos, los representaba en imágenes o objetos llamados ídolos y los adoraban.
También realizaban sacrificios y ceremonias para conseguir sus favores. En Canaán eran muy populares Astarte, diosa de la fecundidad, y Baal, dios del tiempo. Vemos al costado esta imagen, dice, ¿sí? Reproducción de un sigurat o templo típico de la Mesopotamia. Tenía forma de torre escalonada y se dedicaba a algún astro considerado dios. En Egipto la religión estaba muy relacionada con la naturaleza, especialmente con el río Nilo, que bañaba sus campos y le proporcionan vida, pero sobre todo con el sol. Los egipcios tenían muchos dioses, pero el más importante de todos era Ra, que era la representación del Dios creador del mundo, acá estoy, la creación del mundo, que era la representación de su creador del mundo y de las personas. El faraón era encarnación de Ra, por eso los egipcios lo adoraban como a un dios. Horus era el dios del cielo y Osiris el dios de los muertos, ¿no? Las pirámides son una muestra de la importancia que tenía el homenaje a los muertos en la cultura egipcia. Los egipcios desarrollaron técnicas de momificación muy sofisticadas para preparar los cuerpos en su largo viaje al más allá. Esta imagen dice pirámides de Giza. En Egipto las pirámides funcionaban como sepultura de los faraones. Ok, continuamos, dice acá. En la religión de Grecia se pensaba que los dioses residían en el monte Olimpo. Eran eternamente jóvenes y dirigían la vida y el destino de las personas. El más importante era Zeus, que siendo hijo de Cronos y Rea fue el soberano y padre de los dioses. En Roma había dioses para todos los gustos. Destacaban Júpiter, dios supremo, y Marte, dios de la guerra, Ceres, dios de la agricultura, y Baco, dios del vino. Había dioses que se hacían humanos y héroes nacidos de la unión entre dioses y seres humanos. También hubo emperadores que se declararon divinos. Además, cada localidad y cada familia tenía sus propios dioses protectores llamados lares o dioses del hogar. Dice, aquí lo que vemos acá, ¿sí? Es restos de un templo romano en Mérida. Badajoz estaba edificado a Diana, diosa de la casa, ¿no? Dice. El Dios de la Biblia. El Dios de quien habla la Biblia no es uno más entre muchos otros. Es el único Dios verdadero. No hay otro. Este Dios es creador, Señor del universo y Salvador. No necesita un lugar donde vivir ni ídolos que lo representen. Está por encima de todo humano y a la vez se manifiesta e interviene en los acontecimientos de la historia. Es el Dios en que cree el pueblo de Israel, que se instaló en Canaán y con quien Dios hizo un pacto de amistad. Según la Biblia, solo a Dios se debe adorar y serle fiel cumpliendo los mandamientos. Al creer en un solo y único Dios se le llama monoteísmo. El que creemos en un solo Dios se llama monoteísmo. Acá dice, a ver, ilustración del Arca de Noé, Biblia de Ávila. La Biblia pone de manifiesto que el Dios de Israel es el único que puede salvar, que nos puede salvar, ¿ok? Dice, ¿cómo se escribió la Biblia? Vamos a ver esta pequeña significación. Dice, Antiguo Testamento, se produjo un hecho histórico como la salida del pueblo de Israel a Egipto. Moisés atribuyó un significado religioso a lo sucedido. El Señor nos ha liberado de la esclavitud. Segundo, este hecho llamado Éxodo y atribuido a Dios se transmitía de forma oral y de padres a hijos. Abajo dice, éramos esclavos y el Señor nos dio libertad. Algunas personas escribieron en pergaminos los relatos que se contaban. Y Dios dijo, ustedes serán mi pueblo, ¿no? Y abajo dice, la mayoría de los relatos se escribieron en hebreo y más tarde se tradujeron al griego. O sea, el idioma de la Biblia fue en hebreo la mayoría, ¿no? Pasados los años se recogieron estos pergaminos, se ordenaron por temas y se formaron grupos. Sí, los libros se organizaron en conjuntos antes del nacimiento de Jesús. Ya existían los libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, el Nuevo Testamento, dice. Después de resucitar, Jesús aseguró a los apóstoles que siempre estaría con ellos. Vayan
por todo el mundo y difundan el Evangelio. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. A partir de entonces iban anunciando el Evangelio por todos los lugares. Les hablo de Jesús resucitado. Crean en Él y en su mensaje. Algunos cristianos escribieron en hojas sueltas los dichos y hechos de Jesús. Más tarde, los 4 evangelistas recogieron esta información y a cada uno escribió un evangelio testimonio de Jesús. Esto se ha escrito para que crean en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Además, otros cristianos como Pablo escribieron cartas y textos para animar la fe en Jesús de las comunidades cristianas. Todo esto escrito juntos forman el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento entonces se escribió antes del nacimiento de Jesús, en los orígenes del universo, y el Nuevo Testamento desde el nacimiento de Jesús. ¿Okay? Fueron, como dicen, personas, han sido ricas, millonarias, qué sé yo, pescadores, que Dios los ha escogido para escribir estos cuentos que han sido en 3 idiomas y han sido después recopilados y se escrito la Biblia, que es el conformado por el Nuevo y Antiguo y Nuevo Testamento. En total son 66 libros de la Biblia, ¿no? ¿Ok? Que tengan buen día, chicos.